Para campos escalares definidos en un dominio contenido en un espacio Rn, hemos calculado las derivadas parciales de ese campo escalar, que a su vez vuelven a ser campos escalares definidos en el mismo dominio y por lo tanto devuelven valores en R. Al evaluar las derivadas parciales en un punto obtenemos números reales. Dado que estos son campos escalares, podemos hacer lo mismo. Podríamos considerar a su vez las derivadas de estos campos escalares. Es decir, podríamos derivar desde cualquier otra variable respecto de otra variable, a su vez las derivadas parciales. Bueno, pues estas derivadas de las derivadas se denominan derivadas de segundo orden. Las notaciones para estas derivadas, sabemos que para las derivadas parciales podemos utilizar la letra D mayúscula o alternativamente la notación de Leibniz para indicar la derivada respecto de la variable xy. Y en el caso de las derivadas de segundo orden, primero podemos utilizar una notación más compacta quitando una letra D, nos quedaría D sub ji para indicar la derivada primero respecto de i y luego respecto de j, y utilizando la notación de Leibniz escribiríamos la derivada primero respecto de x sub i y luego respecto de x sub j. Para indicar que es una derivada de segundo orden le ponemos un cuadrado a la d y el resto pues igual. Sabemos que las derivadas parciales nos permiten construir el vector gradiente. Construimos un vector formado tomando como componentes las distintas derivadas parciales. En el caso de las derivadas de segundo orden, estas derivadas de segundo orden se disponen en una matriz que se denomina matriz hessiana y se denota de esta forma. Si aquí utilizábamos este triángulo invertido que se llama la letra nabla, aquí pondríamos nabla al cuadrado, y en este caso en la matriz colocaríamos por filas las derivadas sucesivas de d sub 1, de d sub 2, de d sub 3 y así sucesivamente. Por escribir alguna nos quedaría d sub 1 de f y así hasta d sub n 1 de f. La segunda fila sería d sub 2 1, d sub 1 2, perdón, de f, y así hasta d sub n 2 de f, y así iríamos completando hasta d sub 1n de f hasta d sub nn de f. A esta matriz, como hemos dicho, la llamamos matriz hessiana. Vamos a calcularla en un ejemplo. Vamos a calcular la matriz hessiana para el campo f en cualquier punto y luego lo vamos a calcular en un punto concreto. En primer lugar calculamos el vector gradiente, derivada respecto de x, 2 por 2 4 xy, menos derivada de xy cuadrado, es decir, menos y cuadrado, y ahora la derivada respecto de y nos queda 2x cuadrado menos 2xy. Vamos a escribir directamente la matriz hessiana, puesto que lo único que vamos a tener que hacer es ir colocando por filas, en este caso dos filas, las derivadas respecto de xy de x y después de y de la primera componente, derivada respecto de x y derivada respecto de y de la segunda componente. Empezamos por la primera componente, por la derivada parcial respecto de x, y derivamos a su vez respecto de x y respecto de y. Empezamos respecto de x, nos quedará 4 por y. La derivada del segundo sumando es 0. Como al lado, en la primera fila, colocamos la derivada respecto de y también de esta primera componente. Derivada respecto de y del primer sumando es 4x, derivada respecto de y del segundo sumando menos 2y. Ahora hacemos lo mismo para la segunda componente, que lo colocaremos en la segunda fila. Derivada respecto de x nos queda 2 por 2 4x menos
derivada respecto de x, pues menos 2 por y. Y al lado, como última componente de la matriz hessiana, derivada respecto de y de esta segunda componente. La derivada del primer sumando es 0, porque no contiene la y. Derivada del segundo sumando, menos 2x. Observamos en primer lugar, antes de continuar, que la matriz resultante es simétrica. Eso va a ocurrir siempre que tengamos campos escalares definidos en términos de funciones elementales, es decir, definidos mediante operaciones algebraicas entre funciones elementales. En ese caso, todas las derivadas parciales van a seguir siendo continuas y una de las propiedades, que se conoce como teorema de Schwarz, es que la matriz hessiana va a ser simétrica. Todas las funciones y ejercicios que vamos a manejar en este tema van a tener esta propiedad, es decir, van a ser funciones de clase C2, ya que ellas van a ser continuas, sus derivadas parciales van a ser continuas y sus derivadas de segundo orden van a ser continuas, lo que se va a traducir en que la matriz hessiana va a ser una matriz simétrica. Vamos a calcular, por ejemplo, cómo queda la matriz hessiana en el punto 2 menos 1. Evaluamos 4 por menos 1, menos 4, 4 por 2, 8, menos por menos más, 2, 8 menos 2, 8 más 2, 10. Aquí nos va a quedar lo mismo. Y finalmente aquí nos queda menos 2 por 2, menos 4. Por lo tanto, esa es la matriz hessiana de la función f en el punto 2 menos 1. En este curso, la matriz hessiana la vamos a utilizar solamente para construir el polinomio de Taylor de grado 2. El polinomio de Taylor de grado 2 lo vamos a utilizar para mejorar la aproximación que nos daba el vector gradiente, es decir, vamos a hacer una aproximación con polinomios de grado 2 que va a mejorar ligeramente la aproximación lineal, y también lo vamos a utilizar en la lección siguiente para clasificar puntos críticos en problemas de optimización. El polinomio de Taylor de una función f en un punto A nos va a permitir escribir la función f en cualquier punto alrededor de A, es decir, que podamos construir como A más una ligera desviación a partir de A, como el valor de la función del campo escalar en ese punto, más el vector gradiente de la función en ese punto multiplicado por la desviación. Hasta aquí es donde nos habíamos quedado con la aproximación lineal. Y ahora le vamos a añadir un segundo sumando, un tercer sumando, con la mejora introduciendo las derivadas de segundo orden. Ese tercer sumando es un medio de multiplicado por el vector formado tomando como vector fila el vector u, multiplicado por la matriz hessiana en el punto y multiplicado otra vez por el vector u, pero ahora considerado como columna. Recordemos que la matriz hessiana es una matriz. Cuando trabajamos con matrices, los vectores los debemos de considerar como vectores columna, mejor dicho, como matrices columna. Por lo tanto, aquí colocaremos el vector u como una columna. Para que el producto de estas matrices tenga sentido, a la izquierda tenemos que colocar el vector u, pero dispuesto como una fila. Finalmente, hasta ahí tendríamos lo que llamamos el polinomio de Taylor de orden 2, y como recordamos, ahora tenemos que sumarle una expresión, un resto, del cual no nos vamos a preocupar en este curso, y lo único que necesitamos saber es que para valores cercanos a A, es decir, cuando la desviación desde el punto A es muy pequeña, con vectores muy pequeños, prácticamente este error es despreciable. Realmente lo que ocurre es que cuando u tiende a 0, el módulo del vector, la norma del vector u tiende a 0,
este resto también tiende a 0. Y por lo tanto, para valores cercanos a, podemos considerar que esas dos expresiones son realmente una igualdad. Siguiendo con el ejemplo anterior, para este campo escalar, vamos a calcular el polinomio de Taylor en el punto 2, menos 1. También habíamos evaluado el vector gradiente y la matriz hessiana en ese punto. Ya habíamos obtenido estos resultados. Vamos a construir entonces el polinomio de Taylor para esa expresión. En este caso lo que nos estará dando será una aproximación de f de 2 más una ligera desviación, menos 1 más una desviación desde el menos 1. Y el polinomio de Taylor nos da una aproximación de esto de la siguiente manera. Primero calculamos f de a, que ya lo habíamos calculado y nos daba menos 10. Lo vamos a apuntar aquí. Vamos a escribir en la línea de abajo para que nos quepa bien. F de a, que es menos 10, más el vector gradiente de f en a, es decir, menos 9,12 por el vector u, es decir, u sub 1, u sub 2, más un medio de u sub 1, u sub 2, dispuesto como una fila, multiplicado por la matriz hessiana, y ahora multiplicado por u sub 1, u sub 2, dispuesto como columna. Vamos a seguir simplificando un poquito. Aquí multiplicamos escalarmente estos dos vectores y obtenemos menos 9 u sub 1 más 12 u sub 2. Aquí vamos a multiplicar, por ejemplo, utilizando la propiedad asociativa, vamos a multiplicar en primer lugar esos dos, un medio de u sub 1 u sub 2, y si multiplicamos aquí nos queda menos 4 u sub 1 más 10 u sub 2, y en la fila de abajo 10 u sub 1 menos 4 u sub 2. Finalmente multiplicamos esta matriz fila por esta matriz columna y obtenemos u sub 1 por esta expresión más u sub 2 por esta expresión. Aquí podemos juntar estos dos sumandos y bueno, y dividimos finalmente todo por 10 para obtener el siguiente resultado. Menos 10, menos 9 u sub 1, más 12 u sub 2. Vamos quitando los paréntesis y simplificando. Menos 2 u sub 1 al cuadrado. 10 y 10, 20 dividido por 2, 10. U sub 1, u sub 2. Y un medio menos 2 u sub 2 al cuadrado. Como vemos, es un polinomio en u sub 1, u sub 2,
y es un polinomio de grado 2. En este caso tenemos término independiente, sumandos de grado 1 y sumandos de grado 2.